Plegai les armes o vais llevar la del pulpo. ¡Esto es Asturias! De la historia. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya se acercan las vacaciones, es el último vídeo antes de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el estándar que hemos denominado nosotros 46 de los 59 que teníamos programados. ¿Os acordáis cuando empezábamos que lo veíamos todo esto tan cuesta arriba? Pues ahora solamente nos falta 14 estándares para terminar el programa que tenemos que llevar para la EBAU. Se haga cuando se haga. Bien. Sin más dilación, pasamos a ver este estándar. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que me parece absurdo que veamos la Revolución de Asturias sin ver antes un poco cómo se llega a ella. Entonces tenemos que terminar con el bienio reformista de Azaña, ver cómo pierde el poder Azaña, cómo llega el centro derecha y la derecha al poder en el bienio conservador que vamos a llamar, y luego veremos que dentro de este bienio conservador se desarrolla la Revolución de Asturias. Entonces vamos a ver el contexto, aunque esto no entre como tal en este estándar, pero nos sirve de introducción y nos sirve para poder comprender mejor las cosas. Ahora no es el momento. No seas pesado. Que no es el momento, hijo. ¡Deja de ser tan pesado! Punto 1, entonces. La oposición al gobierno republicano de Azaña. Ya lo habíamos visto por encima, pero lo vemos en un poquito más de profundidad. Este gobierno reformista tuvo que hacer frente, como hemos visto, a poderosas fuerzas políticas y sociales que van a obstaculizar su trabajo sistemáticamente hasta hacerlo fracasar y caer. Dos principales oposiciones. La de los conservadores, Iglesia, parte del ejército, etcétera, y la oposición popular. Parece mentira que un gobierno de izquierda tuviera al final mucha oposición popular. Bien, veamos por qué. Por una parte, hemos visto en el estándar anterior que las reformas, sobre todo la agraria, se fue realizando con mucha calma, ¿no? Muy lentamente. Y entonces esto van a aprovecharlo los sindicatos anarquistas, la CNT y la casi recién fundada FAI, que se funda en el 27 en la dictadura, durante la dictadura de Primo de Rivera, con los sectores más radicales de la CNT. Ya tienen que ser radicales para que sean los radicales de la CNT, ¿no? Estos que van a promover huelgas generales y ocupaciones de tierras. ¿Qué es lo que pasa? Que obligan a la República y a Azaña a responder con medidas policiales, y esto pues van a deteriorar mucho su imagen, ¿no? De un gobierno que en teoría está en favor de los campesinos y en favor de los trabajadores y de los obreros. Entre las rebeliones armadas de estos como si dijéramos promovidas por los anarquistas, destaca la llamada matanza de Casas Viejas en Cádiz, donde jornaleros anarquistas proclamaron el comunismo libertario y asediaron el cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Tiene que acudir la Guardia de Asalto para restablecer el orden. Una vez que han conseguido liberar el cuartel de la Guardia Civil, una serie de anarquistas se atrincheran en una casa y la Guardia de Asalto va a quemar la casa y ametrallar a los que estaban dentro. Esta desafortunada intervención va a desacreditar lógicamente muchísimo al gobierno ante el pueblo y fue una de las principales razones de su caída. Además, fijaos que esta Guardia de Asalto precisamente la había creado la propia República, ¿no? Y que se utilice para ametrallar a los propios campesinos, pues no va a estar muy bien visto ni por el pueblo ni por la gente de izquierdas. Seguimos. Por otra parte, habíamos dicho que aparte de la oposición popular, tenemos la oposición lógica, la podríamos llamar, de los cuadros más conservadores de la sociedad española. La derecha,
la Iglesia y parte, que no todo, el ejército. Aparte de la oposición de la Iglesia, que por el laicismo de la República es lógico, ¿no? Y que está representada fundamentalmente por el cardenal Segura, primado de España, el cual manifiesta públicamente su adhesión al desaparecido régimen monárquico, lo que, unido a esto y otros incidentes, hace que acabe fuera de España, ¿vale? Lo que os digo, le acaban expulsando. Y debemos de destacar, aparte de la Iglesia y aparte que lógicamente la derecha les va a criticar desde el punto de vista político, ¿no?, en el Parlamento, debemos de destacar las conspiraciones militares. ¿Cuál es la más importante dentro de estas o la que llega más allá? Es la de Sanjurjo, ¿vale? El director general de la Guardia Civil. Este lleva a cabo un intento de golpe de Estado en Sevilla, pero que es precipitado y poco organizado y no va a contar con la adhesión de muchos otros militares, por lo cual va a fracasar fácilmente y va a ser rápidamente sofocado por el gobierno de la República. ¿Qué pasa con este señor, con Sanjurjo, que aquí le tenéis encima de mí? Pues que acaba condenado a muerte, pero como luego cambia el gobierno, se hace una ley que la vamos a ver, de amnistía, se beneficia de ella y acaba exiliándose a Estoril, a Portugal, por lo cual al final no tiene prácticamente consecuencias para él. Agosto de 1932. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República. Cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos y de un reducido número de mandos militares. La sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El general Sanjurjo, detenido y condenado a muerte, es finalmente indultado. Tras beneficiarse de una amnistía, se exilia en Lisboa. Desde allí, esperará una mejor ocasión para volver a intentarlo. La caída de Azaña y las elecciones de 1933. Los sucesos de Casas Viejas y las críticas a su labor y a estas reformas que iban demasiado lentas y que no satisfacían al final a casi nadie, ¿no? Porque unos por lentas y otros porque las estaban haciendo, ninguno al final estaba de acuerdo con él. Hacen que Azaña vaya perdiendo poder y Alcalá Zamora, presidente de la República, acaba destituyéndole. En principio manda a formar gobierno a Lerroux, pero no tiene apoyos y no puede con ello. Entonces lo que decide Alcalá Zamora es disolver las Cortes y convocar elecciones generales para noviembre de 1933. ¿Qué es lo que va a pasar en estas elecciones de 1933? Que las derechas se tienen aprendida la lección y se van a presentar juntas a las elecciones, mientras que la izquierda, al contrario de lo que ha hecho en el 31, se van a presentar republicanos de izquierdas y socialistas se van a presentar por separado, y los anarquistas directamente dicen que no vayan a votar sus afiliados, que se abstengan. Por lo cual, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de estas elecciones? Por cierto, las primeras elecciones en España en las que vota la mujer. Que hay un tremendo vuelco en el que gana el centro derecha y la derecha. Los partidos más votados son la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, de Gil Robles, una derecha católica, y después de ella el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que es de centro derecha, mientras que socialistas y republicanos de izquierda se desmoronan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aunque los que ganan las elecciones son la CEDA, que es la derecha, Alcalá Zamora no les quiere dar el gobierno a ellos para evitar que haya luego reacciones de la izquierda, por lo cual a quien manda formar gobierno va a ser a Alejandro Lerroux con su partido radical, que era de centro o centro derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Alejandro Lerroux forma un gobierno que se va a dedicar a rectificar lo que habían hecho en el bienio anterior. Así que vamos en España un pasito para adelante y un pasito para atrás. Lo que habían hecho en los 2 años
anteriores, para Lerroux no vale y hay que desmontarlo. 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1. Ley de amnistía. ¿Quién se beneficiaba de esto? Lo hemos dicho, Sanjurjo. Y los implicados en el golpe o intento de golpe de Estado llamado Sanjurjada, que lo tenéis como concepto, ¿vale? 2. Esto de la prohibición de las órdenes religiosas de que dieran clase se anula. Los colegios religiosos pueden volver a dar clase tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. 3. Lo de la reforma agraria tampoco es válido. Lo echan para atrás, le ponen muchas restricciones y lo que quieren es restablecer la situación anterior a que se hubiera aprobado esta ley. Y 4. Se presenta un proyecto de reforma de la Constitución para quitar aquellos aspectos que eran más controvertidos o que contra los que estaban las gentes más conservadoras, que eran fundamentalmente los aspectos religiosos, vimos, los aspectos de las autonomías, cosas como el divorcio, el matrimonio civil, etcétera. Entonces, estos artículos los querían modificar. Se hace un proyecto de reforma de la Constitución, pero no se llega a aprobar, pues porque el transcurso de los acontecimientos hace que no sea posible por cuestiones de tiempo, ¿vale? Este giro a la derecha provoca una reacción en la izquierda. ¿Cómo? Radicalizándose. ¿Cuál va a ser la principal reacción? La llamada Revolución de Asturias de 1934. Han despertado a la fiera. Como vemos, tras la victoria electoral de la derecha en 1933, los socialistas se plantean la posibilidad de hacer una revolución popular y tomar el poder por la fuerza. ¿Pero por qué? ¿Porque les ha dado la venada? No, porque han perdido. Sí, pero no. Porque han perdido el poder y porque ven cómo se están sucediendo los acontecimientos en otros países europeos. La coyuntura europea no es muy halagüeña para los socialistas y están viendo cómo los totalitarismos están triunfando en varios países europeos. En el mismo 1933 ha llegado a la Cancillería alemana Adolf Hitler. Y además, en febrero de 1934, Dollfuss ha prohibido todos los partidos políticos en Austria. Estos hechos son interpretados por amplios sectores de las izquierdas españolas como un adelanto, como os digo, de lo que puede pasar en España, dadas las similitudes que hay en la situación política. Y además muchos consideran a la CEDA como un partido de ultraderecha, como podría ser el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi de Alemania o el Partido Fascista de Italia. ¿Cuál va a ser el detonante de esta revolución que van a llevar a cabo las izquierdas? Pues bien, va a ser el cambio del gobierno o de los miembros de gobierno que se da el 4 de octubre de 1934. ¿Por qué? Porque el gobierno gira hacia la derecha, gira más hacia la derecha al incorporar a ministros de la CEDA por primera vez. Aunque tenemos que decir que la presidencia sigue siendo de Alejandro Lerroux, del centro, y la mayoría de ministros siguen siendo de el partido de Alejandro Lerroux. Esta es la primera vez que en España votan las mujeres en unas elecciones generales. La asistencia femenina a las urnas es masiva. Las elecciones incluyen otra novedad. Las derechas se presentan por primera vez unidas en una coalición de partidos llamada CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Su líder es José María Gil Robles y sus principios: religión, familia, orden y prosperidad. El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación. La derecha triunfa, aunque no alcanza la mayoría. El Partido Radical de Lerroux, de centro, se fortalece. Los republicanos de izquierda sufren un batacazo y los socialistas
pierden la mitad de los escaños que habían logrado en los comicios de 1931. El encargado por el presidente de la República para formar gobierno es el centrista Alejandro Lerroux. El gobierno centrista de Alejandro Lerroux, que gobierna con el apoyo parlamentario de la CEDA, imprime un giro más conservador a la República y revisa gran parte de las reformas de los gobiernos de Azaña. En la oposición, los socialistas, desencantados por el alto precio pagado por su participación en el gobierno que les ha llevado a la derrota electoral, se radicalizan. Los llamados bolcheviques se hacen con el control, tanto del partido como del sindicato. Encabezados por Largo Caballero, comienzan a preparar poco después de las elecciones una huelga general revolucionaria como paso previo para implantar en España un Estado socialista. Amenazan con llevar a cabo su plan revolucionario si la CEDA entra en el gobierno. Los socialistas identifican a los cedistas con la amenaza fascista que se extiende por Europa. ¿Cómo se da esta revolución? Pues bien, la UGT, ya sabemos, el brazo sindical del Partido Socialista, convoca una huelga general nacional para el día siguiente del nombramiento de estos ministros de la CEDA, el 5 de octubre. La sublevación fracasa en la mayor parte del país, porque el ejército sofoca fácilmente a los focos huelguistas. Solo adquiere bastante importancia en Madrid, en Vizcaya, en Barcelona y en Asturias. En las tres primeras va a durar muy poco esta revolución, y donde más sí que va a durar más es en Asturias. Vamos a ver primero el caso de Barcelona, porque vemos cómo Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, proclama la independencia del Estado catalán dentro de la República Federal Española. O sea, un Estado, bueno, independiente, pero dentro de una República Federal Española. Pero, bueno, esto duró 10 horas. ¿Por qué? Pues porque el ejército dominó la situación y suspendió el Estatuto Autonómico de Cataluña directamente, y Companys acabó en la cárcel. ¿Qué pasa en Asturias? Que es el tema que nos viene a colación en este estándar. Bien, aquí, al contrario de lo que había pasado en el resto de España, había un pacto entre socialistas, anarquistas y comunistas, por lo cual todos juntos pueden hacer más fuerza contra el gobierno. ¿Para qué es este pacto? Para socializar los medios de producción. Esto es comunismo, ¿vale? Socializar los medios de producción quiere decir que el pueblo sea el que controle los medios de producción, el campo, las fábricas, etcétera. En un movimiento, decimos, revolucionario conjunto, hacer una revolución conjunta, anarquistas, socialistas y comunistas, para establecer un régimen, diríamos, comunista. Los obreros asturianos consiguen ocupar por las armas prácticamente toda Asturias, sobre todo las cuencas mineras, pero también ocupan Oviedo, y proclaman en Mieres la revolución socialista de los consejos obreros, junto con una república socialista. Esto están emulando lo que, pues, la URSS, ¿vale? ¿El gobierno cómo reacciona? Pues a lo bestia. Reacciona enviando tropas procedentes de Marruecos con el general Franco al frente. El día 18 ha sofocado la rebelión. ¿Cómo lo ha hecho? Pues los podéis imaginar, a lo bestia. Entre 1.000 y 2.000 víctimas entre los insurrectos, 300 miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército, más de 30 sacerdotes y religiosos muertos. Eso para empezar, ¿vale? Estamos viendo que en unos 10 días no está mal, ¿eh? Y además, una posterior represión tremenda. Además, se caracteriza esta represión por ser muy dura, pero además arbitraria. Porque hay 30.000 detenciones y numerosas condenas a muerte. Pero fijaos, a los más importantes les indultan, y a los dirigentes secundarios es a los que ejecutan. Bien, con esto habríamos terminado la clase. Os voy a poner un pequeño vídeo en el que nos explica muy bien la revolución de Asturias, y luego ya nos despedimos y
Ya para el próximo día, después de vacaciones, seguiremos con el siguiente estándar. Os pongo el vídeo y nos despedimos. Dentro vídeo. Asturias, 5 de octubre de 1934. La insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera, el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de 3 ministros de la CEDA. ¡No disparéis, hermanos! ¡No disparéis! ¡Viva la revolución! ¡Abajo el capitalismo! ¡Soldados, no disparen! Los revolucionarios asturianos asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. Asturias es el único lugar donde las izquierdas, incluidos los anarquistas y los comunistas, se han unido para una sublevación que allí de momento ha triunfado. ¿Ya? Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fracasa en el resto de España, incluida la capital, Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. El gobierno de la República declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Los enfrentamientos duran casi 2 semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la Revolución de Octubre, que deja tras de sí un balance trágico. 1000 muertos y más de 2000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. Bueno, chicos, poco más que deciros. Cuidaos, pasarlo bien, descansad, estudiad un poco de vez en cuando y nos vemos después de Semana Santa. Felices fiestas, chicos. Adiós.